esa comunidad y en la organización de esa comunidad. ¿Me hago entender? Si quieres ser un buen votante, no pienses por ti solamente. No, es que este candidato, y estamos en año de elecciones, saben ustedes, es que este candidato es el que me gusta a mí. Piénsalo de esa manera, organiza esa perspectiva de esa manera, pero ten presente que tú también te debes a una sociedad y participas de una sociedad. Así que ser un agente democrático implica que cuando vayas a ofrecer tu voto, también estés pensando en esa sociedad, también estés pensando en ese grupo humano del cual haces parte y no estés solamente o únicamente pensando en esas inclinaciones políticas y en ese sentir político tuyo. Eso también hace parte de la democracia. No es solo tener la capacidad libre e independiente del voto, sino saberlo hacer y expresarlo de la manera más conveniente para quien, para mí, no, para mi sociedad. Cada vez que yo voto, cada vez que participo a través del voto, estoy participando es a través de los beneficios y las posibilidades de mi grupo, de mi sociedad, mi municipio, mi alcaldía, luego hasta mi presidente, mi representante a la Cámara, mi senador, mi edil en el barrio. No estoy votando para mí, estoy votando para la sociedad de la cual hago parte y en el sentido del bien común necesito que esa sociedad esté armónica y funcione bien para que yo también pueda expresarme y pueda obtener los beneficios de esa democracia de la mejor manera posible. Ahora que estamos en año de elecciones, por favor, si ustedes participan de la votación, si son agentes democráticos que participan a través del voto, recuerden la clase de hoy y no piensen en sus inclinaciones y en su favoritismo. Aquí la gente, voy a poner un ejemplo. Ay, no, es que yo voy a votar por Vicky Dávila. No tengo nada contra ella, es solo un ejemplo. Voy a votar por Vicky Dávila porque me parece que es buena presentadora, es buena periodista. A ver, y entonces, ahí te pones tú a pensar y dices, estoy votando o voy a votar por Vicky Dávila porque me gusta como periodista o porque además es polémica, etcétera, o voy a votar por ella porque entiendo y comprendo que tiene todo el acervo político para poder dirigir una sociedad democrática y pensar en proyectos y posibilidades que nos favorezcan a todos. A eso voy. Por favor, lo de Vicky Dávila es ejemplarizante, se me vino a la mente, puede ser de la Espriella, puede ser Iván Cepeda, puede ser Paloma Valencia, yo no estoy haciendo proselitismo, ni estoy hablando a favor, ni en desfavor, ni desfavoreciendo tampoco ninguna unidad, ningún partido político. Lo que estoy poniendo en consideración en el tema de la democracia y los fundamentos de la sana convivencia que nos compete hoy en nuestro tiempo de trabajo en esta clase es que si usted quiere ser un agente o un buen agente democrático y quiere ser un buen votante, lo primero que tiene que hacer es eliminar esas impresiones de favoritismo personal que tiene usted sobre un candidato me gusta porque es de tal manera y pensar más bien en el ámbito y en el contorno de su sociedad y de su grupo humano. ¿Qué es lo más favorable para nosotros? Porque al final cuando usted entrega su voto y usted lo pone en la urna, usted va a decir, este voto va a ser favorable para mí. ¿Es que acaso ese único voto a usted en qué lo va a favorecer? No, no lo va a favorecer. Ese voto, de la única manera que va a funcionar bien, es cuando va a favorecer a la sociedad en la cual usted vive. Si usted está en un municipio y dice, vamos a elegir este alcalde, entonces usted dice, en nuestro municipio, hagamos partido por este señor, porque vive aquí, es del municipio, es de esta vereda, porque siempre se le ha conocido el amor por este municipio, porque ha trabajado socialmente y no tiene el interés político de una posición y de un control de recursos y de una sintonía de poder, por ejemplo. ¿Listo?
Bajemos al siguiente término, permítame un segundo. Estoy teniendo unos problemas aquí con mi computador, me disculparán. Carambas, no entiendo qué es lo... Listo. Dice el texto, democracia moderna. Estamos en una sociedad moderna donde se implementan muchas condiciones de vida que el ser humano realiza día a día. Estas condiciones de vida se pueden dar en cualquier parte o región de nuestro país. No obstante, esto quiere decir que el modernismo afecta de alguna u otra forma la democracia. Democracia moderna. Estamos en una sociedad moderna donde se implementan muchas condiciones de vida que el ser humano realiza día a día. Bueno, estas condiciones de vida se pueden dar en cualquier parte o región de nuestro país. No obstante, esto quiere decir que el modernismo afecta de alguna u otra forma a la democracia. ¿Sí? ¿De qué manera afecta el modernismo? No sé, miren, me da pena con ustedes, yo soy muy sincero, voy a hablar porque esta redacción no me está dando herramientas. Yo, la verdad, he trabajado con otros textos, también del colegio, pero no sé qué decir. Sí, estamos en una sociedad moderna o en una sociedad contemporánea. Denominémosla o démosle ese nombre así, por favor. Miremos este texto acá. No, donde simplemente... Bueno, ¿cuáles son estas condiciones de vida? ¿Cuáles son las condiciones? Si está en una democracia moderna. Luego el texto nos dice, estamos en una sociedad moderna. Sí, pero ¿quién dice que una sociedad moderna necesita o toda sociedad moderna está dentro de un plano de la democracia? Eso no es cierto. Porque estamos en una sociedad moderna, pero en Corea del Norte no viven bajo el plan de una democracia moderna. Viven bajo la dirección de un partido único y prácticamente de una dictadura. Y si vamos a mirar a China, es una sociedad moderna, pero no está plantada dentro de una democracia y tiene un partido único de representación. A eso voy con estas correcciones que tengo que revisar sobre el texto. Las condiciones de vida que me ofrece a mí Corea del Norte son absolutamente diferentes a las condiciones de vida que nosotros tenemos en Colombia. Es más, aquí podremos carecer de algunas ventajas o podríamos pensar que a veces el salario no nos alcanza o que el salario no es suficiente, pero nosotros tenemos libertad y tenemos capacidad de expresión y tú tienes tu teléfono y a través de tu teléfono tú tienes tu propio mundo, socializas, tienes tus redes, sostienes tus amigos, tienes comunicación diaria con algunas personas, tienes comunicación eventual con otras personas, pero si tú estás parado, por ejemplo, en Corea del Norte, tú no tienes absolutamente derecho a nada de eso, o los derechos que tienen son restringidos e impuestos por ese partido único y por, digamos, ese sistema de dictadura. Así que no todas las sociedades modernas gozan de la democracia moderna y no todas las democracias también, de cierta manera, otorgan las mismas posibilidades o las mismas capacidades de expresión política. Por ejemplo, ya sabemos el caso de Venezuela en el cual las últimas elecciones, pues prácticamente no se entregaron las actas, se puede decir que ese proceso fue prácticamente mancillado la corrupción y que legítimamente el régimen en ese momento de Nicolás Maduro se sostuvo a través de fraudes y de violentar una elección democrática. ¿Ven? ¿Me hago entender? Dice el texto, esto quiere decir que el modernismo afecta de alguna u otra forma a la democracia. No va a nuestro caso. Dice luego el texto, existen varias características de la democracia. Democracia indirecta o representativa es aquella en la que te involucras representando tus opiniones de una manera prudente a dicha circunstancia, pero indirectamente o indirecto. Ejemplo, votas por el voto en blanco, pero no se lo dices a nadie, sin embargo lo haces representativo mediante un mensaje o imagen anónima.
Democracia semidirecta o participativa. Democracia indirecta o representativa. Bueno, ya sabemos que el voto, que es una forma de participación democrático, es representativo, es indirecto y representativo. Como yo les indicaba, un voto no hace un presidente. Mi voto no hace un presidente, pero 11 millones de votos sí hicieron un presidente en Colombia. ¿Me hago entender? Así que cuando piensas, y vuelvo a mi ejemplo de la democracia indirecta o representativa, es que tu voto en el gran número puede faltar, pero si sumamos esa presencia en los votos de cada uno, entonces estamos constituyendo indirectamente, indirectamente, a través de la participación, indirectamente, estamos de cierta manera estamos manifestando y estamos ejerciendo democracia en el sentido de la elección. Aquí me habla del voto en blanco, por ejemplo. Votas por el voto en blanco, pero no se lo dices a nadie, sin embargo, lo haces representativo mediante un mensaje o una imagen anónima. También, si voto por un candidato, pues también no le voy a decir a nadie, yo no tengo por qué decirle a las personas por quién voto. Y así también lo hago representativo y envío un mensaje. Así que aquí para el texto, en mis términos, yo digo que indirectamente, a través del voto, representativa e indirectamente, envías un mensaje, pero necesitas que muchos consecutivamente, simultáneamente piensen como tú para poder enviar el mismo mensaje, sea el nombre de un candidato, o sea el voto en blanco, o sea una transformación sustancial de la sociedad como una reforma, por ejemplo. Luego dice, democracia semidirecta o participativa. Te haces partícipe de cualquier evento democrático en la sociedad y lo haces llegar de una forma semidirecta, pero sin afectar tus relaciones interpersonales. Ejemplo, la legalización de la droga manifiesta tus opiniones y lo das a conocer. Listo, lo das a conocer. ¿De qué manera lo vas a dar a conocer o en qué términos? Si tú estás hablando te manifiestas al respecto sobre la legalización de la droga, o yo lo llamaría más bien sustancias estupefacientes. La droga siempre la droga, alucinógenas. ¿Quién dijo que todas son alucinógenas? Es que las sustancias, no todas son alucinógenas, entonces está mal utilizado. Podría ser psicoactivas, podría ser, porque comenzando desde el mismo licor, desde la misma bebida es psicoactiva, porque obviamente cambia el funcionamiento y altera el funcionamiento regular y normal de nuestro cerebro y por lo tanto de nuestro comportamiento. Y entonces dice aquí, la legalización de la droga manifiesta tus opiniones y las das a conocer, pero se las doy a conocer a un amigo. ¿Es que acaso hablar sobre la legalización de la droga y participar democráticamente es hablarlo con mi amigo? No lo creo, no estoy seguro. Aquí estamos hablando de semidirecta o participativa si tú, por ejemplo, haces parte de la defensa civil de tu barrio, haces parte de la defensa civil de tu comunidad y entonces tú dices, en esta comunidad tenemos un problema y ya nos dimos cuenta y estamos detectando que muchos muchachos menores de edad tienen acceso a sustancias psicoactivas. Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿De qué manera podemos participar? Somos la defensa civil, no podemos ejercer ningún tipo de ejercicio policivo, pero como defensa civil sí podemos hacer una campaña social o podremos establecer campañas sociales a través de los padres y a través de los mismos muchachos para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. Participas, pero estás haciendo parte de la defensa civil, pero no participas democráticamente si por la noche estás con un grupo de amigos tomando pola y entonces se dedicaron a hablar de Petro, se dedicaron a hablar del centro democrático y se calentó la conversación respecto a la política y a qué partido le gusta a usted, pero usted no está participando. Entonces, tengo que revisar también esto que se propone acá, porque la verdad es que sí puedo trabajar, sí puedo participar democráticamente indirecta o representativamente a través del voto.
porque mi voto es único y nadie sabe por quién, o no es necesario que yo manifieste por quién he votado y cuál es mi inclinación, pero también puse en consideración, si eres un buen votante no piensas por tus gustos ni por lo que a ti te parece, sino te encargas de pensar en tu sociedad y en tu grupo humano. No votas por Vicky Dávila porque es buena periodista, no, o porque la viste mucho tiempo en RCN. Votas por Vicky Dávila porque comprendes y entiendes que políticamente tiene las herramientas necesarias para ser funcional frente a la sociedad y a nuestro grupo humano. Ahora viene, otra vez, democracia semidirecta o participativa. Entonces viene aquí mi opinión respecto al texto y a mi posición. Es que participo cuando lo hablo con mis amigos o participo cuando estoy y allá en la alcaldía de mi municipio, en la alcaldía de mi pueblo, en la alcaldía de mi ciudad, cuando trabajo con mi defensa civil, inclusive si vivo en un conjunto de apartamentos aquí, como yo vivo, en el sur de Bogotá, en el barrio Castilla, donde hay 500 apartamentos, si yo quisiera hacer una participación semidirecta o participativa, primero tendría que siempre asistir a la reunión anual de asamblea de propietarios. Y si quisiera todavía participar de una manera más activa, me haría cargo o pretendería ser parte del consejo de propietarios o del consejo de convivencia, del grupo de convivencia, para tener una participación más directa. Pero si yo realmente salgo del conjunto y estoy con mis amigos de Corrillo y me estoy tomando una cerveza y estoy hablando de que el conjunto, que mire cómo está de feo, y solo estoy criticando, pues ni estoy haciendo democracia ni estoy participando de la manera más eficaz. No estoy haciendo lo necesario. ¿Listo? Permítame. Hasta el momento, ¿alguna pregunta, algún comentario? Por favor, siéntanse libres de abrir el micrófono y hacer la pregunta. Profe, una pregunta. Cuéntame. Profe, las 12 cartillas que nos mandaron, bueno, yo bajé la página 1. Son para entregarlas en el 17 de junio, dijo la profesora, ¿cierto? Ibis, Ibis, mira, a través del grupo o con la profesora Jenny, realmente pone en consideración esa consulta. ¿Cómo les puedo ayudar yo o qué les quiero aclarar? En mi caso, o mi propósito, es acompañarlos esta hora larga, a hablar sobre lo que está en el texto y ampliarlo y darle unas ideas. Pero, por ejemplo, no soy un agente calificador. Ustedes no hacen tareas para mí. Las actividades del módulo también es un ejercicio que corre y que funciona dinámicamente a partir de ustedes. Es decir, ese módulo es para su lectura, para su interioridad. Ah, mira, está hablando. Y hasta ahora ha encontrado. Ah, bueno, mira, Ah, bueno, profe, gracias. mira, Ibis, estoy leyendo el chat y entonces dice la profe Luz Barrera, no nos conocemos personalmente, pero ella escribe, nosotros los coordinadores le recibimos, es decir, la profe Luz es coordinadora, dice que revisamos o recibimos las guías el 12 de junio. Entonces, yo trato de avanzar en el tema del día, democracia, sana convivencia. Leemos el texto de la guía, yo trato de hacer unas ampliaciones, pongo otras aperturas para que ustedes analicen, tengan otro canal de información, interpreten y ustedes a través de esa lectura y de ese módulo que está allí, se encarguen de gestionar y de responder las guías y las preguntas que están allí. Ustedes saben, no tenemos todo el tiempo suficiente y se nos haría muy difícil, por ejemplo, en este caso, ponernos a resolver las actividades en vez de
aprovechar nuestro tiempo en la conversación y que yo les pueda dar unas ideas diferentes o unos conceptos adicionales a los que encontramos ahí en el texto, que son suficientes, hay que revisarlos. También parte de ustedes que quisieran ir a su teléfono, abrir Google y decirle, por favor, ChatGPT, dime qué es democracia representativa, y quisieran aprender y entender un poco más y acercarse un poco más al concepto. ¿Listo? Gracias, gracias. Listo. Profe, disculpe, con todo respeto que usted se merece, Claro, si la claro. socialización que está realizando la está haciendo de manera asertiva y pues nosotros entendemos que pues usted desde el tema que tiene que ver con la docencia, usted es un experto en todos esos temas, pero me preocupa algo ¿Qué pasó, y Jenny? lo hago saber porque resulta y pasa que usted tiene la capacidad de explicarnos todo lo que nos acaba de decir, nos socializó de manera excelente y aún lo seguirá haciendo, ¿cierto? Pero entonces esa Gracias, información Willington. errónea de alguna manera puede afectar el taller o la actividad que está al final de precisamente de toda la lectura que venimos realizando y todo esto, porque yo pues me tomé la tarea, igual que mis compañeros creo, de, Sí, Willington. reali de realizar el taller y al final no sabemos si entonces las tareas nos quedaron bien o están malas, no sabemos. Entonces sí sería pues pedirle el favor a usted que nos colabore haciendo esa observación de que traten en la medida de lo posible de mejorar los textos o que sean textos coherentes con la información que usted nos está brindando, profesor. Querería yo, pues no sé mis compañeros si tienen el mismo punto de vista o no. Entonces, de todos modos, agradecerle y pues estamos aquí atentos, por lo menos yo estoy aquí atento para seguir con las clases. Gracias, muy Gracias, amable. Willington. Y te agradezco y lo voy a extender a la profesora Jenny. Y es más, ustedes saben y ven aquí un link de Conedu. Regularmente esta clase se graba y es atendida por alguno de los profes o por alguien de la fundación que está atento a la grabación, o a veces inclusive dentro de los asistentes nos puede acompañar un profe o uno de los coordinadores. Así que yo voy a canalizar la información. Estoy de acuerdo contigo, pero también, Willington, y a todos quiero ofrecerles lo siguiente. Allí está el módulo, es una guía. Hay una base allí que nos permite, por ejemplo, llegar al punto de desarrollar las actividades o pensar que de cierta manera esa información que está allí nos va a dar respuesta totalmente a las actividades. Ya lo pusiste tú en cuestión y yo mismo lo hice, que tal vez no. No en todos los casos, pudo haber sido en este caso o en este texto. No he revisado la totalidad del componente del documento ni en las otras materias para atreverme a decir, oye, nos está pasando lo mismo, pero viene mi recomendación, que inclusive hace un instante estaba hablando con sus compañeros del ciclo 4 acerca del tema de sociales de ellos, que era la revolución. Willington, a todos ustedes, tú que te tomaste el micrófono, sean revolucionarios. Entonces, si hay algo que no les convence de su texto base, entren a su teléfono, busquen, sean curiosos, pónganse en ánimo investigativo y no permitan que un solo texto o un solo libro les otorgue la información, o que a partir de allí no hay sino esa información, porque no es cierto, no es la verdad. Tenemos mucha información, hay mucho más afuera que explorar, hay mucho más afuera que entender, pero utilizamos nuestro texto como la guía. Si hay algo que en el texto me queda a mí la sensación de que no llega o me falta complementarlo o necesito más profundidad,
este ejercicio y de la manera que ustedes están asumiendo este reto de terminar su bachillerato, tomando su tiempo de la noche, escuchándonos a nosotros online, también tiene que ver en que tomen sus propias herramientas y cuando encuentren en los textos algo que no lo encuentren o que les deje un vacío de profundidad, sean revolucionarios y vayan a su propio ánimo de investigación. No se queden con la inquietud, ni tampoco confíen ni en este texto, ni en ningún otro, ni otro libro, para pensar de que solo la información que está allí es la única y que a través de ella es donde yo estoy haciendo mis actividades o complementándome. Ahora, Willington, también quiero comentarte esto y a todos. No se preocupen por eso. ¿Saben qué es lo importante? Hagan sus actividades. Llenen el módulo. Si la información no está allí en el texto antes, vayan al teléfono, déle al ChatGPT, escriba en Google qué es la soberanía popular y entérese y rellene y llene sus guías y llene su módulo y anímese a hacerlo porque pues de eso se trata este ejercicio y de eso se trata de hacerlo con gusto y de aprender y de escuchar. Ya como les digo, yo de profesión soy filósofo. He dictado para el Colegio Humanismo y Sociales. Hoy estamos en Sociales. Yo no creo en un solo libro. No creamos en un solo libro. Además, nos limita en la curiosidad y nos limita en la capacidad de ser un explorador. Tomemos nuestro libro, apreciemos nuestro módulo para tener nuestra base y si luego llegan las actividades y tenemos que responder esas preguntas, pero se genera esa inquietud que tú dices, oiga, pero es que lo que me dice el texto aquí no me dice, no veo cómo responder esta pregunta porque el texto no me está diciendo nada sobre esta pregunta, te vas a tu teléfono, haces tu averiguación, buscas qué es la democracia, descargar un PDF, te lees un PDF de 5 o 6 paginitas en un momento en tu teléfono cuando tengas un chance, lo lees y dices, ah, listo, no estaba en el módulo, pero no voy a esperar que el módulo me dé toda la información y yo hago mi actividad. Esa es mi recomendación, esa es mi sugerencia para ustedes y revisen lo que de cierta manera es lo más sensato, porque no tenemos todos los días, nuestro plan de trabajo está restringido en el tiempo, es apenas 1 hora y media lo que alcanzamos, 1 hora y 20 lo que alcanzamos a conversar. En 1 hora y 20, imagínense cómo es posible hablar sobre la democracia. En 1 hora y 20, ¿cómo sintetizas un tema como la democracia? Yo más bien les dejo unas ideas de índole más personal. Y tú sabes también, Willington, como todos ustedes, ahora que habló Ibis también, eh, ¿quién más por el micrófono se dejó escuchar? Llenen sus módulos, busquen su información si no está en el módulo, hagan su actividad con mucho gusto, entreguen sus guías, porque ustedes saben que al final no van a perder el tiempo ni van a perder, por ejemplo, su semestre de estudio. Ustedes van a pasar su semestre de estudio, pero es más interesante si lo hacen con la conciencia del trabajo, de tomarse el tiempo de hacer sus actividades y de pensar. Y el 12, como dice la profesora Luz, el día 12 de junio entregas tus guías, has trabajado, has participado, lo has hecho con buena intención, has leído, has investigado por tu cuenta, así sea un poquitico, y has ido un poco más allá, porque ustedes saben que esta forma de estudiar en la que estamos hoy, en la que están ustedes, demanda mucho más de su compromiso personal de lo que uno como un tutor o como un humilde servidor puede hacer por ustedes. Este trabajo de estudiar de esta manera, a la distancia, online, no estar en el salón de clases, demanda un compromiso personal y demanda una integridad de su parte, más que lo que nosotros que quisiéramos mucho más podemos hacer por ustedes. ¿Vale? Ahora, sigamos con nuestro tema de la democracia y saben que me gustaría aquí buscar uno de mis textos personales, pero me voy a
me voy a ayudar y ya que Willington puso la inquietud, vamos a revisar esto de la actividad, pero no en el hecho de revisar la actividad como tal, sino qué puedo yo tomar de la actividad que está ahí en el módulo para ampliar la experiencia sobre el conocimiento de la democracia y lo que podemos hacer. Ahora, si vamos a hablar de esto y vamos a tomar un poco, espérame un segundo, Damián, no, ya te leí. Hilario, tranquilo, y Damián, ya te leí, y dices, yo ya terminé de resolver el área de sociales y español, o sea, ya llenaste tus módulos. Si ya llenaste tus módulos, pues te sirvió, te rindió muchísimo, pero no termines ahí el ejercicio, sino escoge uno de los temas de tus módulos de sociales y español y compleméntalo y lee por tu cuenta y profundiza. Si quieres el nombre de un libro, de un texto que sea jugoso, distraído, técnico, literatura, me avisas y yo simplemente lo pongo en consideración. Ahora, ya que voy a hacer mi recomendación del momento para los que quieran leer, denme un momento, lo leí el año pasado, se llama al pueblo nunca le toca. Es un libro, una novela colombiana de Álvaro Salom Becerra, Álvaro Salom, al pueblo no le toca, sobre dos amigos en la Bogotá de los años 20, yo creo que desde los 20 hasta los 40, 50 se desarrolla la historia y ellos son dos amigos, pero lo más curioso del libro, lo más interesante es que uno es absolutamente liberal y el otro es absolutamente conservador. Y se la pasan discutiendo sobre política y se echan la madre y es súper distraído los encuentros y las peleas que tienen, las discusiones políticas de este par de amigos para, por ejemplo, poder entender el sistema político colombiano y la democracia colombiana. Al pueblo nunca le toca, de un lenguaje muy coloquial, nada confuso, muy bueno si alguno, por ejemplo, quiere distraerse sobre el tema de la política y la democracia. Pasado mi pauta comercial a favor del libro, entonces revisemos el módulo. Dice, actividad, selecciona con una X la respuesta correcta. En la tira cómica que observamos de Mafalda se presenta la palabra soberanía de acuerdo al concepto de democracia. Se podría entender de que, como no todos están viendo, como no todos están viendo el módulo, yo voy a ver qué dice Mafalda. Ah, bueno, listo. La imagen dice, y está leyendo Mafalda un diccionario, y dice democracia. Sí, del griego demos y kratos, de autoridad. Democracia, autoridad del pueblo. Demos kratos, de autoridad del pueblo. Gobierno en que el pueblo ejerce la soberanía. Y entonces Mafalda lo piensa y se ríe. Y dice, no lo creo. Luego en nuestra actividad para expander el tema, no para resolverla, sino para entender yo qué puedo extraer de allí. Dice, la democracia como forma de gobierno es sinónimo de soberanía popular. A. B. La democracia hace parte de la vida contemporánea. C. La soberanía popular es sinónimo de democracia como gobierno. D. La democracia es propia de los griegos. Listo. Uno podría decir, la democracia como forma de gobierno es sinónimo de soberanía popular. Podría ser la A. ¿Por qué? Porque es solo a través de la soberanía popular, es decir, a través del voto como la vía de participación, que realmente podríamos darle un componente a la democracia. Es decir, no existiría la democracia o no sería democracia si dentro de ella no está o no se compende el voto popular, el voto soberano del pueblo. Si no hay votación, si no hay independencia y libertad de voto, pues no estamos hablando de democracia. Tendríamos que hablar de otro régimen
político. ¿La democracia hace parte de la vida contemporánea? Sí, hace parte de la vida contemporánea, pero es que hay otra vida contemporánea o hay otras formas de vida contemporáneas alrededor del mundo que no necesariamente cuentan o tienen, están dentro de un ámbito democrático. Sí, la soberanía popular es sinónimo de democracia como gobierno. Analicemos esto. La soberanía popular es sinónimo de democracia como gobierno. No sé si como gobierno, porque finalmente nosotros, a través de nuestra participación, realizamos una elección. Tenemos un candidato o tenemos múltiples candidatos para múltiples posiciones, pero realmente no podemos, nosotros no gobernamos. No gobernamos, elegimos, pero no gobernamos. Nos gobiernan a quien elegimos, pero a veces inclusive nos gobiernan personas que nosotros no hemos elegido. Ya sabemos que, por ejemplo, podemos ser conscientes de que votamos por este senador, por este alcalde y por este presidente, pero sabemos que detrás de ese presidente, ese alcalde, ese senador, hay otras personas ejerciendo labores de gobierno, nos gobiernan, a las cuales nosotros no hemos elegido de la forma representativa, directa, como es el voto. ¿Me hago entender? Entonces, elegimos, pero no gobernamos. Gobiernan ellos. Y entonces, podría uno más bien pensar en la A. La democracia como forma de gobierno es sinónimo de soberanía popular. Soberanía sí, porque tú eres soberano cuando puedes tomar una elección. Como lo explicaba al principio, es mi voto, mi elección. Solo necesito que millones o miles de otras personas voten en la misma sintonía que yo tengo, pensando en el beneficio de todos como comunidad. Y luego dice la última, la democracia es propia de los griegos, sí, pero eso no tiene que ver con la actividad, ni tiene que ver con la pregunta que se está haciendo sobre la actividad. Porque la actividad dice, observamos la tira cómica de Mafalda, se presenta la palabra soberanía de acuerdo con el concepto, al concepto democracia. Se podría entender que, entonces, ¿la democracia es propia de los griegos? Sí, fueron ellos los que primero la pensaron y la establecieron como un régimen o como una forma de gobierno. Pero su participación también de esa democracia para los griegos no era para todos. Los griegos tenían, entre paréntesis o en un segmento, unas condiciones especiales que los hacían ciudadanos y por lo tanto y por lo cual podían votar. Los esclavos no eran ciudadanos, no eran reconocidos y no eran votantes. Así que inclusive la democracia frente a los griegos o respecto a los griegos nació, digamos, con sus defectos de fondo. ¿Por qué? Porque si eras un esclavo, no tenías derecho al voto. Si eras mujer, no tenías derecho al voto. Si eras un extranjero, no tenías derecho al voto. Y entonces, si tú te das cuenta y tú dices, hey, pero ¿cómo? Por ejemplo, si hablamos del demos o la democracia griega, de lo primero también que tendríamos que hablar es de la polis o la ciudad. El concepto de polis y el concepto de el demos kratos o la democracia son conceptos ligados, porque de la única manera o en el único lugar donde se podía, digamos, poner en funcionamiento esa democracia o esa participación era precisamente en la polis y pensando en el beneficio de la polis. La polis es la ciudad. La polis significa el lugar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud mientras tanto al caso? Listo. Sigamos aquí. Profe, Señor. disculpe, mire, esto, yo investigué esto, es que lo que usted manifestaba ahorita de no quedarse con una sola idea, pues no sé de mis compañeros si lo hicieron, pero yo soy muy inquieto y estuve investigando y en Sí. relación a la actividad, sí es la A. Y mire lo que dice, aparte de ello, dice, el concepto de democracia se basa en el poder
que reside en el pueblo, lo que Sí, se conoce como soberanía popular. Entonces, sí, si es sí es la, y la A. ahí, ujú, era eso, profe, Eso. gracias. Gracias, Willington. Estoy de acuerdo contigo. También siempre ten presente que se habla o se pone en cuestión el poder del pueblo y que somos nosotros soberanamente los que a través de nuestra representación del voto elegimos. Pero ten también presente siempre que, perdón, hay que tener el otro lado o la otra perspectiva de que no gobernamos. Somos gobernados, pero no gobernamos. Y finalmente, Willington también, hasta somos mal gobernados, esas son nuestras inquietudes y a partir de ahí también puedes tener otra perspectiva. Somos soberanos, tenemos el voto, tenemos un sistema democrático que nos permite elegir personas para que ejerzcan una posición y unas funciones, pero al final no gobernamos nosotros, somos gobernados. Y entonces tú sabes que en ese sentido también ahí hay un defecto de democracia. Ahí hay un defecto de democracia. Obviamente, si le preguntáramos a cada colombiano, no terminaríamos jamás de escribir el libro sobre un problema. No le podemos preguntar a todo el mundo. Tomar decisiones sobre la pregunta a cada uno de los involucrados hablando de país es imposible. Inclusive, yo que vivo en un conjunto cerrado, preguntarle a cada dueño de apartamento, a 500 apartamentos, también resulta ser difícil, complicado y por más democrático que tú quieras ponerlo en el juego y en dinámica, es absolutamente complicado. Ahora, también hay que entender que una cosa es la democracia, el sistema político, la soberanía popular, el poder del pueblo, otra cosa es la gobernabilidad, cómo se gobierna, qué clase de gobierno tenemos. Otro tipo de faceta o arista de la democracia son las instituciones, de qué manera funcionan o de qué manera nosotros debemos entender la democracia. Entonces, Willington, para ti y para todos, miremos o revisemos a través de la democracia un sistema básico de ciencias políticas de lo que se trata, por ejemplo, lo siguiente. Piensen para ustedes, ¿cuál es la diferencia entre el Estado? ¿Cuál es la diferencia entre el gobierno? ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la nación o el país? Piensen en esas diferencias. A usted le dicen, ¿qué es el Estado? ¿Qué es el gobierno? ¿Qué es la nación? ¿Qué es el país? Y comencemos a establecer diferencias a partir de eso. Y entonces yo les voy a ayudar. Esa es mi función acá. El Estado. El Estado y el soporte del Estado son las instituciones. ¿Qué conforma el Estado colombiano? Sus instituciones. La dinámica de las instituciones, la funcionalidad y funciones de las instituciones. Eso es el Estado. ¿Qué es el gobierno? Recuerden ustedes fácilmente, teoría básica, el gobierno es un administrador de turno que en nuestro país cada 4 años que hay una elección cambiamos de administrador. Eso es el gobierno. Por eso se dice el gobierno de Uribe, el gobierno de Santos, el gobierno de Duque, el gobierno de Petro, porque es un momento, es un intervalo de 4 años de administración. Eso es el gobierno. Mi pregunta es la siguiente, ¿y qué administra el gobierno? Es un administrador de turno. ¿Qué administra o a quién administra? ¿A quién se le ocurre una idea? Yo les ayudo. Pues el gobierno debe administrar las instituciones del Estado. El gobierno administra el Estado, pero administrar el Estado es administrar sus instituciones. ¿Listo? Tenemos ahí un concepto y no nos hemos salido del marco de la democracia o de la comprensión de la democracia. Y luego viene, digamos, nuestra última o nuestras últimas dos categorías. ¿Qué es el país? El país es Colombia y es el espacio físico geográfico, podríamos decir. ¿Qué es Colombia? ¿Cuál es nuestro país? Colombia. El espacio geográfico
de Punta Gallinas en La Guajira hasta el Amazonas. Es el espacio geográfico, el territorio que llamamos país, Colombia. ¿Y qué es la nación? La nación involucra al país como el espacio territorial, pero lo que nos hace y los que no, que nos compete o nos configura como colombianos, la cultura, nuestra idiosincrasia. En la nación, como colombianos, estamos dentro del territorio, pero además nos identificamos como colombianos porque en la zona cafetera nos gustan y allí están los frijoles y la bandeja paisa, y si nos vamos para la costa Caribe, entonces allá tenemos el suero y las carimañolas, y si nos vamos para Santander, entonces tenemos nuestro bocadillo de guayaba y tenemos otras delicias más, la arepa santanderiana, y si nos vamos para el llano tenemos, eso es la nación, que involucra la cultura, lo cultural, nuestras diferentes idiosincrasias, nuestras diferencias regionales, además del espacio geográfico. Y seguimos hablando democráticamente. ¿Por qué democráticamente? Porque un buen gobierno y un gobierno que trabaje no solo porque fue elegido democráticamente, sino porque su deber democrático también es administrar las instituciones del Estado para que funcionen bien. Y esas instituciones del Estado competen hasta las fuerzas militares, la salud, la educación, la infraestructura, la industria, la investigación, el transporte a todo nivel. A eso compete esas instituciones. Pero si las instituciones no funcionan bien y si la corrupción fractura las instituciones, ¿qué pasa con este gobierno? Siempre se verá como un mal gobierno o un mal administrador. Ahora viene el aspecto democrático. Nosotros los colombianos de a pie, los soberanos que hemos elegido, ¿debemos pelear con el gobierno o lo que deberíamos es pedirle al gobierno que nos blinde nuestras instituciones y que nuestras instituciones funcionen bien y que no haya dentro de ella esos rincones del robo, la corrupción, el maltrato al erario público, el maltrato a los ciudadanos? Hay que comprender bien de qué se trata el sentido de la democracia. Siempre estamos peleando contra los gobiernos, este presidente tan malo, este tan bueno, ese me gustó más, pero al final, por ejemplo, yo se los pongo desde mi perspectiva y desde mi lectura. A mí realmente los gobiernos no es que me interesen mucho o a veces me interesan poco. Me interesaría un gobierno que en verdad se encargara de blindar nuestras instituciones, que blindara de tal manera el sistema de salud para que la plata no se la robaran, para que de todas maneras la asistencia fuera posible y todos gozáramos de una posibilidad de equidad y de buen trato. Pero nosotros nos estamos preocupando es por el gobierno y ya estamos pensando en marzo a quién vamos a poner en el curubito. ¿Y las instituciones qué? ¿Quién se va a encargar y quién va a pensar en ellas para que funcionen de la manera más eficaz? ¿Y de qué manera las fortalecemos para que la corrupción no las inunde y por allí no se filtre el dinero, por allí no se filtre los miles de millones de pesos que se pierden, para que la contratación no sea corrupta, para que cada colombiano inclusive tuviera un acceso y una posibilidad de trabajar para su propio estado en un momento de gobierno? Y eso hace parte de la democracia. Nos confundimos con la democracia porque pensamos que la democracia es ir ahora en marzo a las urnas y mirar en junio a ver el centro, el centro democrático con el pacto histórico, a ver cómo se van a dar entre ellos y quién le va a jalar la oreja a quién, y mientras tanto nuestras instituciones, ¿qué? Y aparte de todo, el nombre de ellas son instituciones democráticas también. Son instituciones que deberían funcionar soberanamente para el pueblo, pero no tenemos elección ni gobernabilidad sobre ellas. ¿Listo? Miremos otro punto de la actividad. A ver qué hay por acá. Dice el siguiente, completa. Bueno, dos, eso sí lo dejo para usted porque ahí está. Te haces partícipe de cualquier evento democrático en la sociedad. Ya vimos el concepto de participación indirecta y participación indirecta.
Y mira que en el punto 3, Willington, para ti dice la pregunta, ¿crees que en la actualidad en nuestro país existe la democracia? Argumenta tu respuesta. ¿Te das cuenta que esa es una pregunta personal para alguien como tú y como tus compañeros que haya leído el módulo o que se haya puesto en la labor de leer e interiorizar un poco más el concepto de democracia? Y mira la número 4. Háganse esta pregunta ustedes en este momento. ¿Crees que en la actualidad en nuestro país existe la democracia? Argumenta tu respuesta. Bueno, ayudémonos. Claro que existe la democracia. Perdón. Claro que existe la democracia. Claro que vamos a tener un ejercicio democrático ahora en el mes de marzo. Pero entonces viene la pregunta. Y vuelvo a pararme sobre la cuestión que ya les había puesto. ¿Es que acaso es suficiente esa democracia por la cual participamos a través del voto? ¿Es suficiente esa democracia? ¿Ese ejercicio de votar y de elegir es suficientemente sólido para que realmente nosotros podamos transformarnos como sociedad? Yo realmente tengo serias dudas. No lo sé. No lo sé, porque aún aquí, sentado frente a ustedes y pensando, pienso y conozco muchos casos en donde las instituciones tienen muchos problemas, muchas deficiencias y no son capaces democráticamente de ofrecer equidad y equidad, a diferencia de la igualdad, equidad. En mi concepto es la equidad y no la igualdad. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales. Donde estemos parados, donde yo esté parado junto a cada uno de ustedes, no somos iguales, pero sí demando equidad. Es decir, que yo tenga la capacidad de recibir un servicio médico y una asistencia médica y que yo como ciudadano entendiera que cada uno de ustedes, si estuviera en mi mismo caso y en mi misma condición, si fuera una enfermedad, recibirían exactamente el mismo tratamiento con la misma prontitud, con la misma eficiencia. Eso sí sería una equidad. Y no importa que usted esté en el municipio, en la vereda o en el pueblo tal, y si no hay un hospital de primer nivel en su municipio, a usted le dijeran, oiga, usted tiene esta condición, lo recibimos ya en el Hospital Departamental de Santander y llega usted allí porque le vamos a ofrecer la misma asistencia a usted que viene de su vereda como a este ciudadano de estrato 4 o 5. Ahí está la equidad. Y entonces, para mí, o uno de los problemas de la democracia es que no ha podido, por lo menos en nuestro país, garantizar y poner en juego esa equidad. Ahí para mí está la equidad. Y eso que solo estoy hablando de educación, de salud, pero entonces viene también la educación. O viene, por ejemplo, el empleo. Porque hay una dificultad y seamos democráticos y pensemos en democracia. ¿Por qué la política colombiana y la corrupción? El deber del Estado colombiano, elegido democráticamente, sería tener la capacidad y la equidad de ofrecerle al mayor número de colombianos el mayor número de empleos. El primer contratador, el primer empleador en Colombia debería ser el mismo Estado colombiano. Y si se dan cuenta que yo no digo el gobierno colombiano, sino el Estado colombiano. ¿Por qué? Porque los empleados son de las instituciones y las instituciones son del Estado, no son del gobierno. El gobierno solo se las administra bien o mal, nada más de eso. Así que las instituciones del Estado deberían ser los mayores empleadores de los colombianos. Pero ¿qué es lo que pasa? El cacicazgo, la corrupción, la burocracia, el escritorio, el sobrino de, el hijo de, el puesto para. Si usted me monta y me ayuda para que yo llegue a mi curul del Senado, a la Cámara de Representantes, yo le garantizo que a su sobrina o a su hijo yo le consigo el puesto.
Y entonces nos damos cuenta que muchas instituciones del Estado tendrían la capacidad de tener más colombianos, pero la burocracia es tal que los salarios son increíbles, con lo que puede ganar un funcionario de esos que tal vez esté allí porque es el hijo, el sobrino de tal, y hasta le pagan por un mal trabajo, podrían haber dos colombianos que podrían, con ese salario de ese, vivir dos colombianos, pero implica, imagínense ustedes, la transformación mental, social, económica, política que demandaría poner en situación democrática esas instituciones y decirle a los colombianos, no, es que a las instituciones usted no va a ganar plata y a echarse un salario de 7 ceros al bolsillo, de 6 ceros al bolsillo, más 2 dígitos, no. Aquí lo que vamos es a contratar colombianos. Y si tengo un gerente de esta institución que se gana 25 millones, pues ¿y por qué no contrato dos que se ganen de a 12,5 y más bien utilizo a dos colombianos y un director que vaya y me trabaje en la mañana y uno en la tarde, así sean dos, pero prefiero pagarle a dos colombianos que pagarle a uno ese salario? La burocracia instalada en el poder, la participación y el amanguale político no permitiría que eso pasara. Las instituciones del Estado, democráticas del Estado, se han visto como esos nichos de corrupción donde la gente va a sentarse y a ganarse su salario y sus grandes salarios de pupitre. Y ustedes saben que eso es verdad. Así que les pongo yo en cuestión de qué se trata o qué problema o qué dificultades tenemos aquí en la democracia desde una teoría política simple. Si sabemos diferenciar el Estado del gobierno y de la nación y del país, vamos a entender mucho mejor de qué se trata la democracia. Sí, somos demócratas porque elegimos, pero somos demócratas que somos gobernados y que no tenemos potestad ni tenemos gobernabilidad y a veces ni siquiera tenemos opinión sobre nuestras instituciones. ¿Qué es que nos basta decir? Es que no me dieron los medicamentos y es que no han llegado, no han llegado. Un colombiano enfermo se tendría que bastar con eso y entender que no han llegado los medicamentos. No, detrás de eso hay una gestión institucional que no está funcionando bien. Si llega esa persona y no recibe sus medicamentos y de eso depende su calidad de vida o su vida. ¿Y por qué? Tendríamos que ir a los antecedentes de la corrupción, el robo, el amanguale, la oportunidad de negocio. Recuérdense y ténganme en su memoria, si quisiéramos ser unos buenos demócratas, lo primero que deberíamos demandarle a cualquier gobierno o una transformación profunda es de las instituciones del Estado y cómo las ponemos en circunstancias para que no tengan esas fisuras por donde se entra la corrupción. Para ponerles un ejemplo, no solo Estados Unidos es una potencia mundial por su estrategia, por el tipo de población que tiene. Los gringos son re orgullosos de ellos mismos, siempre con su bandera ahí en la puerta de la casa, God bless America, y ellos América, claro, claro que sí, son gente diferente, siempre son educados para, frente a su país, verse y pensarse de una manera diferente. Nosotros en ese sentido somos un poco más pobres de espíritu, por decirlo así. Pero al tema que iba, perdón un segundo, reviso mi computador, al tema que iba era el siguiente. Si algo se ha encargado, por ejemplo, el Estado norteamericano, es en blindar sus instituciones. Claro, claro que hay corrupción, pero son unas instituciones supremamente blindadas. ¿Qué son blindadas? Que no se les puede fácilmente montar el mico, que no son tan fáciles de penetrar para burlarse de ellas y tomar partido de ellas. Inclusive a través de las enmiendas y del soporte constitucional y de tener una organización federal donde inclusive por cada estado ellos tienen un control más cerrado de sus instituciones, es que logran la capacidad y la dinámica de poder que tienen. Es a través de eso, de esas figuras o de esas dinámicas que lo logran. Blindaron sus instituciones, no son fáciles de penetrar a la corrupción, y entonces a partir de ahí
todo el andamiaje, todo el aparataje político, si está sostenido sobre unas instituciones firmes, pues obviamente que aún teniendo dificultades, se sostiene mucho mejor. Pero cuando tienes instituciones débiles, cuando tienes instituciones permeadas, cuando tienes instituciones que se franquean, no puedes tener una plataforma sólida, así que por más de que tengas un Estado democráticamente y soberanamente elegido, vas a saber que siempre va a ser débil, que siempre va a tener más dificultades o más problemas que ventajas y que de alguna u otra manera, para poderlo sobrellevar, nos toca es a partir de una lucha tras una lucha, otra lucha tras otra lucha. Miren, seamos sensatos, por ejemplo, en lo que respecta democráticamente, popularmente, soberanamente. Sube el salario mínimo. Listo. Tenemos ese porcentaje, el 23%. Estoy absolutamente de acuerdo en que las personas tienen derecho a mejorar su calidad de vida y de la única forma que esa calidad de vida se puede representar es en el dinero que tú recibes. Si es tu salario mínimo legal en una empresa con tus aportes para fiscales o inclusive si trabajas de una manera más informal, pero tienes tu salario, por ejemplo. Pero ahí viene una dificultad. Por ejemplo, tenemos derecho y ya era tiempo, 23%, pero viene la misma pregunta y viene la pregunta de fondo. A los que nos interesaba que nos subieran el salario, nos subieron el salario y está muy bien, pero viene el otro asunto que se llama estructura. Hay empresas, mini pymes, microempresas, que tienen 3, 4, 5 personas y llega este aumento de salario y por supuesto que es dramático. Y así el dueño de esta microempresa quiera pagarle el salario mínimo y el incremento que puso el gobierno, se da cuenta que la estructura no es fuerte y que la estructura no está generando posibilidades de negocios y que finalmente escasamente le da lo necesario para vivir y entonces la situación se pone crítica y dice, bueno, yo les voy a pagar el salario mínimo, tengo mi taller de costura, soy yo y tengo mis 4 señoras y entonces les voy a pagar el salario mínimo legal, pero me toca dejar ir a una persona o quitarle el empleo a una de esas personas. Son unas por otras. Yo pienso que las medidas y cuando uno toma decisiones tiene que ser muy amplio y muy general. En este gobierno, el gobierno de la paz, etcétera, lo que sea, se quiso hacer algo bastante prolijo, pensando en la gente, y entonces se subió el salario 23%. Yo digo, listo, está bien, no lo merecemos. Pero entonces, como lo estaba leyendo y lo estaba escuchando ayer, si yo subo ese salario, ese 23% para las microempresas y las mini pymes y las pymes, ¿cómo, en qué porcentaje los voy a aliviar en impuestos para que tengan una compensación? Páguele más salario a la gente, pero págueme menos impuestos a mí para que se pueda sostener. Pero no, el presidente en su populismo dice, paguémosle más a la gente, listo, pero se desentendió de las empresas y entonces no dijo, también quitémosle este impuesto del 35% cuando hacen su declaración de renta, bajémosle del 35% a estas mini pymes al 25% para que puedan pagar sus salarios. Y entonces, ¿el ejercicio democrático de subir el salario estuvo bien hecho? Se lo dejo a ustedes. Tengo dudas también en eso. Me parece que era necesario, subes el 23% y entonces el próximo año, ¿cómo vas a hacer? ¿Vas a subir ese mismo 23%? Va a ser muy difícil. Y en un año de elecciones como este, donde además tenemos ley de garantías, donde la contratación del Estado está a la mitad, donde inclusive el Estado ha venido este par de años contratando menos y generando menos dinámica económica, ¿cómo va a ser el próximo año? Yo se los dejo en cuestión porque sigo pensando sobre democracia, sigo pensando en instituciones, el salario mínimo hace parte de la democracia. ¿Quién dice que el salario mínimo no hace parte de nuestra soberanía del pueblo? Hace parte de él.
pero también hace parte de nuestra soberanía del pueblo, nuestras mini pymes, nuestras microempresas, aquellos negocios y aquellos emprendimientos donde una persona tiene 4 o 5 personas, quiere hacer todo el deber, pero pues evidentemente la estructura de nuestro país, Colombia, a veces no está sólida para sostener todos los negocios. Para finalizar, ¿saben dónde hay una estructura sólida y sí funciona? Por ejemplo, Estados Unidos, blindando sus instituciones, plataforma, sí construye una plataforma sólida y un sostenimiento de negocios. Por eso es que hay dinero, todo el mundo hace negocios. Si tú miras Estados Unidos, los estadios de béisbol de marzo a octubre prácticamente están llenos y se juega todos los días. ¿Mm? En la temporada del fútbol americano, tú te das cuenta, sábados y domingos, las 18 semanas, los estadios están llenos. El baloncesto ahora que comienza en diciembre, ya estará cerca, a mediados de junio creo que termina. Todos los días los estadios están llenos, la gente consume. Imagínate, todos los días la ciudad de New York no duerme. Broadway está todos los días abierto. Todos los días el teatro está lleno. ¿Por qué? Porque si la estructura es sólida y hay formas de mantener la dinámica comercial, de mantener las empresas, de mantener los negocios, entonces puede ser, estás construyendo realmente el ámbito de lo democrático. La democracia no es solo tener la capacidad del voto y elegir, o la democracia no es solo la capacidad de sentarse con los amigos a echar poli y decir que yo soy Petro y que yo soy del centro democrático, no. Ahí no está la democracia realmente. La democracia debería estar en nuestra capacidad de pedirle a ese gobierno que intervenga en nuestras instituciones y que esas instituciones sean más sólidas para que esas instituciones generen y nos den más. Y además, para cerrar el caso ya, miren, 9 de la noche, cómo se pasa el tiempo. Miren ustedes un país como Colombia. Tenemos unas fuerzas militares y una policía abundante y nos falta personal para el grado de violencia que nosotros tenemos, ¿cierto? Nos falta personal, para no hablar de historia ni involucrarnos con historia. Tenemos ejército y policía, pero recuerden ustedes que el ejército y la policía no producen dinero. Ellos no producen dinero. Todos los días, los ciudadanos, el país, el Producto Interno Bruto está generando ese dinero para que nosotros podamos pagarle a esos ciudadanos también por prestarnos un servicio de seguridad. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha pensado cuánto cuesta la gasolina diaria de la Policía Nacional? ¿Cuánto costará la alimentación diaria de los batallones del Cantón Norte aquí en Bogotá? ¿Alguien ha pensado con el dinero de una semana de toda la policía de Colombia qué podríamos hacer en orden social? Háganse esas preguntas y de pronto me van a comprender por qué pienso o pongo la circunstancia de la democracia a través de las instituciones sociales. Tienes la policía y el ejército, no producen plata. Es un gasto diario, diario, diario. Si hablas de los funcionarios del Estado, ahora sí hablemos de los funcionarios de la burocracia, hablemos de los funcionarios del Estado y la burocracia, tampoco producen plata. El negocio de ellos es recibir un sueldo, trabajar en las instituciones y recibir un sueldo. Tampoco producen plata. Así que nosotros, los colombianos, los impuestos, el Producto Interno Bruto, también debemos sostener a todos esos funcionarios colombianos que están en las instituciones que tampoco producen plata. Y si llegamos al siguiente renglón, los que producen plata son los grandes industriales, los medios industriales, los pequeños industriales y los emprendimientos. Ellos sí producen el dinero. Entonces se dan cuenta ustedes que de esas tres líneas o de esas tres, digamos, de esas tres divisiones, hay dos que no generan dinero
y hay una sola que genera dinero. Pregúntense ustedes que si cuánto costaría la gasolina de un mes de la Policía Nacional, que la necesitamos para no meternos en las controversias históricas de nuestra violencia y de lo que pasa aquí internamente y nuestro problema de narcotráfico, guerrillas, disidencias, carteles, etcétera. Pensemos nomás con la gasolina de un mes de la policía y del ejército, ¿qué podríamos hacer a nivel de Colombia y de sociedad? Para entender, de cierta manera, los defectos o los problemas de la democracia. Hoy nos fuimos más extensamente, hablamos sobre el voto, de la manera, es una forma de participación, como lo puede ser el plebiscito, como lo puede ser el cabildo. La democracia tiene muchas formas de participación. Hablamos sobre la necesidad de revisar no al gobierno de turno ni hablar del gobierno de turno, sino pensar en la institucionalidad, que es nuestra plataforma y es nuestra base. Instituciones débiles, gobierno débil, gobierno débil, sociedad inconforme, sociedad con falencias, sociedad no equitativa, sociedad sin equidad de salud, sociedad sin equidad de educación, etcétera. Les doy las gracias, 8:55. Muy buenas noches por su atención. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias por su atención. Les agradezco, ha sido un gusto. Y por favor recuérdenme la forma de trabajar sus módulos, las guías, de qué se trata el ejercicio, sean revolucionarios, encárguense ustedes de un propósito y vayan más allá de lo que nosotros podemos ofrecerles con todo el ánimo y con todo el ser de servicio, educarse y en la medida que ustedes y en la forma en que ustedes están haciéndolo, demanda más de su compromiso y un poco más de su tiempo y de su compromiso. Sean revolucionarios, hagan mucho más, lean sus módulos, lean, escojan un tema, lean y busquen información diferente, vayan preparando su tema para junio, sus guías para junio y sean revolucionarios. Transformación. Transfórmense y piensen de una manera diferente. Listo. Laura, gracias. Mira, no tengo capacidad de asistencia. Lo que yo les sugiero es que se tomen un pantallazo. Tómense en un pantallazo, un screenshot con su teléfono por si tienen alguna inquietud sobre la asistencia. Si les preguntan por la asistencia, ustedes tienen ahí su screenshot y pueden certificar de que estuvieron participando de nuestra clase. ¿Vale? Bueno, profe, gracias. Listo. 9 de la noche, por favor descansen, leche tibia o coman algo, pásenla súper bien, ha sido un gusto. Les agradezco de verdad. Muchas gracias a todos. Willington, gracias por abrir tu micrófono, gracias a todos los que abrieron su micrófono, gracias por los pulgares. Oigan, revolucionarios, transformación. Si uno quiere cambiar, hay que ser revolucionario, eso es transformación. Gracias a usted, Hansen. profe, que Dios lo bendiga y muchas gracias por socializarnos de esa manera tan asertiva y coherente con lo que con lo que manifestó, profe. Muy amable. Feliz noche para usted y para todos mis compañeros. Gracias, Willington. Igual para ti. Gracias por tu micrófono. Gracias, Jenny, también. Les agradezco a todos. Y bueno, les dejo las ideas. Hablamos del módulo y les puse otras ideas en consideración. Muchas gracias. Chao, Ani, gracias. Gracias. Chao, Maribel. Saludos, profe, feliz Chao, noche. Carol. Chao, Giselle. Hasta mañana. Chao, Damián. Gracias, viejo. ¿Alguien sabe sobre la asistencia?